Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! LinkedIn apuesta por el vídeo en directo. Nace LinkedIn Live. Durante los últimos años os he ido diciendo que el vídeo gana relevancia en las preferencias de los usuarios en redes sociales. Y como más vale tarde que nunca, la mayor red social profesional también ha decidido avanzar en este campo. Y es que llega LinkedIn Live, una nueva herramienta con la que se podrá transmitir vídeo en tiempo real. Esta misma semana, LinkedIn Live estará en funcionamiento, dando a los usuarios y organizaciones la capacidad de transmitir vídeo en tiempo real, ya sea a grupos seleccionados o a la comunidad de LinkedIn en general. De momento, LinkedIn Live solamente estará disponible para usuarios de Estados Unidos que sean invitados expresamente para utilizar la nueva función. La web de Twitter se rediseña. Pues sí, chicos, lo que íbamos anunciando por aquí ya es una realidad. Y es que la web de Twitter se rediseña por completo. Este nuevo diseño está claramente inspirado en las apps para Android e iOS. Se trata, pues, de un diseño más limpio y con la información más ordenada, por ejemplo, con la inclusión de un nuevo botón flotante para crear un nuevo tweet, o también la eliminación del menú izquierdo. Esto dará más uniformidad a lo que vemos en las apps móviles y a la experiencia web. Incluso las imágenes y vídeos se han movido a la columna de la derecha. En cambio, lo mostrado en el timeline se reduce de 3 a 2 columnas, eliminando así toda la información relativa al perfil del usuario. Por otro lado, los botones de la barra superior pierden el texto y pasan a ser solo iconos, lo que da más espacio a la barra de búsqueda. ¿Qué os parecen todos estos cambios? Twitter tiene menos usuarios activos que Facebook y Snapchat. Por primera vez en su historia, Twitter ha publicado la cantidad de usuarios diarios activos que utilizan su plataforma. Y aunque Twitter presenta una cantidad de usuarios activos muy interesante, con más de 126 millones, eso no quita que Twitter tiene muchos menos usuarios que sus competidores. Y es que Facebook tiene 1.200 millones de usuarios activos diarios, mientras que Snapchat tiene 186 millones. Instagram añade una nueva función. Instagram prepara el envío de mensajes directos desde la web. La compañía está probando internamente una versión web de los mensajes directos, para que los usuarios puedan chatear sin necesidad de tener la aplicación, aunque se desconoce cómo y cuándo se pondrá en marcha. Pero de hacerlo, permitirá a los usuarios enviar memes y emojis desde el ordenador. Sin duda, se trataría de una función muy útil, que seguro tendrá una gran acogida teniendo en cuenta las numerosas quejas de los usuarios sobre las limitaciones de Instagram desde la web. Messenger Kids, el arma de Facebook para conquistar a los adolescentes. Facebook es la red social más popular del mundo, pero como os vamos diciendo por aquí, continuamente la plataforma ha perdido casi por completo a los usuarios más jóvenes, que son los usuarios más codiciados, los adolescentes. Y es que estos jóvenes internautas buscan en Snapchat o Instagram un espacio propio en el que sus padres o sus abuelos no estén presentes. Sin embargo, la compañía de Mark Zuckerberg no está dispuesta a dejar escapar a este rentable público, y por ello ha comenzado una reestructuración de la división de la compañía dedicada a la creación de proyectos dirigida especialmente a los adolescentes. Y uno de sus puntos más importantes es dar prioridad a Messenger Kids, un servicio de mensajería creado a finales de 2017. Se trata de una app de funcionamiento similar a Messenger, pero concebida como una app individual. Además, la compañía ha ido refinando las funciones para ofrecer mayor control parental. No sé si esto gustará a los más peques. Facebook mostrará a los usuarios cómo los anunciantes usan sus datos. Está claro que 2018 no ha sido el año de Facebook,
sobre todo por su escándalo de Cambridge Analytica. Por eso, la red social trabaja para poner fin a toda la polémica en torno a su transparencia e intentan implementar nuevas medidas que garanticen la confianza a sus usuarios. Pues bien, así la plataforma ha decidido dar un paso más en su política de transparencia y parece que a partir del próximo 27 de febrero informará a sus usuarios sobre todos los detalles cuando se emplean audiencias personalizadas, es decir, cuando se usen estos datos en un anuncio. Aquí aparecerá junto al anuncio la frase ¿por qué veo esto?, en la que se ofrecerá la explicación con el nombre de la empresa que utilizó la información del usuario y la subió a Facebook. De esta manera, el usuario verá una especie de línea de tiempo en la que aparecerá toda la información relevante en torno a su privacidad, lo que les permitirá conocer con detalle y evaluar cómo los anunciantes usan sus datos. Está claro que es toda una oportunidad para Facebook para intentar mejorar su imagen. Piden que Facebook tome medidas contra los grupos antivacunas. La Organización Mundial de la Salud determinó que la renuncia a la vacunación es una de las 10 amenazas de la salud más importantes de la actualidad. Por cierto, si conocéis a algún antivacuna, enviadle este vídeo de aquí, que realicé en Ciencias de la Ciencia. Por lo tanto, como bien dice la OMS, estamos ante un grave problema y, aunque parezca difícil creerlo, Facebook es un agente de riesgo en este problema. Y es que un reportaje del prestigioso periódico The Guardian expone que estos denominados movimientos antivacunas han comenzado a operar en los grupos de la red social. Así, Facebook se ha convertido en el campo perfecto para la distribución de noticias falsas. Y en este caso, la proliferación de grupos antivacunas. Unos grupos realmente muy, pero que muy peligrosos para la sociedad. Y es por ello que muchas organizaciones sanitarias han pedido a Facebook que tome medidas contra estos grupos. YouTube cumple 14 años. Este sitio de internet con más de 1.900 millones de usuarios en todo el mundo fue fundada hace 14 años, gracias al ingenio de Chad Hurley, Stephen Chin y Jawed Karim. La idea de crear esta web surgió ante las dificultades que los tres amigos experimentaron al tratar de compartir un vídeo captado durante una fiesta en San Francisco. Y es que el clip de su parranda era demasiado largo y pesado para enviarlo por correo electrónico a sus amigos. De su decepción nació una descabellada idea: crear un espacio online donde cualquier persona pudiera colgar grabaciones y compartirlas. Y solo 20 meses después, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. ¡Wow! Y ahora se suben 300 horas de vídeo cada minuto y es la segunda web más visitada en el mundo, superada solo por su hermano Google. YouTube, la plataforma de educación y formación de los centennials. Está claro que YouTube es entretenimiento por excelencia, pero la plataforma de vídeos comienza a ser mucho más que ocio para los consumidores, ya que estos acuden a la red social en busca de información y, sobre todo, formación. De hecho, según la propia compañía, 7 de cada 10 usuarios acceden en busca de cosas para aprender y también para formarse, para que posteriormente compartir aquello que han encontrado. Además, se comparten más de 1 millón de vídeos de enseñanza en todo el mundo, un contenido que tiene 1.000 millones de visualizaciones al día. Y es que YouTube al final ha democratizado de una manera bestial la educación mundial, algo que se tendría que decir con más fuerza en toda la prensa, porque ahora, y eso es importantísimo, cualquier persona puede aprender idiomas, música, ciencia o historia de manera gratuita gracias a canales increíbles en YouTube. El artículo 13 amenaza la libertad de expresión en Internet. Pues sí, chicos, reaccionando a esta noticia con la anterior, parece que Europa va a evitar que la gente pueda aprender más gracias a Internet. Y es que quizás muchos canales cerremos, porque los negociadores de la Eurocámara y de los gobiernos de los 28 han alcanzado el pasado miércoles un acuerdo final sobre la reforma de las reglas de la Unión Europea sobre derechos de autor, cuyo objetivo es adaptarlas al entorno digital. Esta reforma ha provocado un duro enfrentamiento entre los autores por un lado y por otro los activistas y creadores de Internet, y también las grandes plataformas digitales como Google o Facebook. El texto final del acuerdo todavía debe ser ratificado en las próximas semanas por los 28 y el Pleno de la Eurocámara, así que esperemos que cambie la cosa. En resumen, el texto obliga a Google, Facebook, YouTube, etc.,
a supervisar y filtrar los contenidos que los usuarios comparten en ellas. Es decir, deberán utilizar medidas eficaces como tecnologías de detección automática para garantizar la localización de las obras protegidas. Una vez localizadas, los gigantes de Internet tendrán que obtener la autorización de los titulares de los derechos, o bien bloquear los contenidos si los creadores no quieren darles la licencia. Si no lo hacen así, la directiva les convierte en responsables de infracciones de derecho de autor. Y de esta manera, la aprobación definitiva del artículo 13 podría suponer el final de los memes, y también de los covers, de los gameplays, o incluso contenido educativo. Porque ya me diréis, ¿cómo explico yo un vídeo sobre Einstein o la antigua Roma sin imágenes? ¿O cómo enseñas a tocar la guitarra si no puedes reproducir una canción conocida? Dicho artículo puede ser el principio del fin de la libertad de expresión en Internet. ¿Y vosotros, cómo lo veis? Y bueno, hasta aquí las noticias más interesantes de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha gustado más. Imagino que la del artículo 13 no te ha gustado mucho, pero bueno, escríbemelo en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botoncito de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.